quería agradecer en primer lugar a Sonia que me invitó para este congreso. Nos conocimos en un momento en que yo estaba preparando el congreso que tenemos ahí en Loja, los días 13, 14 y 15 de este mismo mes, sobre el tema del aborto y la anticoncepción de emergencia. De hecho, algunos de los ponentes que están aquí, creo alguno de ellos irá para allá, al Congreso. Nos conocimos en una situación que quiero explicar. Yo creo que al profesor Felipe Negri le va a gustar esto, porque hay que intervenir. Los congresos denuncian los problemas, pero después hay que arreglarlos. Hace un año celebramos en Loja un congreso nacional sobre la familia y después otro internacional. Y ahí se aparecieron un montón de problemas. Entre ellos, y esto me lo certificaba la asambleísta Nivia Vélez, que ya lo es, dice que fue a la cárcel a Loja, quería ver cómo estaban las cosas y le presentaron 9 personas, 9 hombres. Y de esos 9, 8 estaban en la cárcel porque habían violado a sus propias hijas. Fui a ver después a la persona, una señora extraordinaria, que se ocupa en una casa que ha fundado ahí, de las niñas de 12, 13, 14, 15 años que se embarazan, y estando, le pregunté, y me dijo, oye, mira, el aborto no tiene ningún sentido. Digo, bueno, explícame por qué. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con ello, pero alguna explicación la necesitamos. Dice, mire, de las niñas que tengo aquí dentro de esta casa, estoy hablando siempre de Loja, de las niñas que tengo aquí, resulta que los embarazos que ellas tienen son de los padrastros, de los padres, no de los hermanos tanto, pero sí de los primos. Sí, y mandarlas a casa significa mandarlas de nuevo a convivir con el mismo carnet, con la misma persona que les había violado. Entonces pensé, bueno, hay que hacer algo, y enseguida nos pusimos las pilas, como se dice por aquí, y hicimos un curso de sexualidad humana. Aparecieron en toda la provincia de Loja estaba diciendo algo, pero se me fue la idea. ¿A usted no le pasa? Porque este joven ahí me quería robar el agua y yo... Y nada menos que en el primer semestre hemos tenido un curso de 656 personas en el curso de sexualidad, y en el segundo semestre 700. Es decir, tenemos que ponernos las pilas apenas vemos problemas. ¿Cómo nace este congreso de Loja? Hace 9 años, estando en la Facultad de Medicina de la Católica de Chile, llega el rumor a la sociedad, a través de los periódicos, a la Facultad de Medicina, donde yo trabajaba, de que querían meter el aborto por la ventana del Parlamento. Y entonces dije, hay que hacer algo. Y me reuní con los mismos amigos que van a venir al Congreso de Bioética ahora en Loja, y escribimos un libro sobre el tema del aborto. Lo mandamos gratuitamente a todos los parlamentarios, a los senadores, al presidente de la República, a la señora del presidente y al expresidente anterior y su señora. Nos escribieron 36 parlamentarios, el presidente Lagos, entonces era el presidente de Chile, la señora. Con todo eso hicimos un congreso y efectivamente por años no se volvió a hablar más de esto. Cuando vi que aquí en Ecuador querían hacer lo mismo, dije, muy bien, voy a llamar a los mismos amigos, vamos a hacer ahora un número más actualizado sobre el tema del aborto y la anticoncepción de emergencia, y se la vamos a mandar gratuitamente al presidente de la República, al presidente Correa, a todos los asambleístas salientes y entrantes, a todas las universidades católicas de Latinoamérica, a la conferencia episcopal, etcétera, etcétera. Hemos rendido ya esta la tercera edición que hicimos aquí. A esto se lo mandamos gratis. Yo no sé si habrán leído o no nuestros asambleístas antes de la decisión que han tomado, pero por lo menos lo tuvieron un mes antes encima de la mesa. Es decir, tenemos, como decía
esas ideas son para que después pongamos en marcha el mecanismo que las resuelve y las enfrenta. Dicho esto, vamos a entrar en el tema. Voy a ser breve, son ya las 9 menos cuarto, estarán cansadísimos como yo. Voy a ver si logro ser breve. La causa de la defensa de la vida nos convoca de muchas maneras. Es un hecho curioso que en este siglo, dotado de tantas posibilidades y adelantos para mejorar y promover la vida, se haya hecho tan urgente la simple tarea de defenderla. Sentimos que la vida se halla amenazada y lo vemos en mil modos y maneras, en las múltiples formas muy poco respetuosas en que están siendo tratados los embriones humanos en muchas partes del mundo. No sé si leerles esto, no me da casi pena porque veo que ya estamos todos tan cansados, pero en fin. Vamos a empezar diciendo que, hablando de la dignidad humana, para poder hablar de la dignidad del embrión humano, lo que se entiende por dignidad ha tenido un cambio sustancial desde que este valor surgió en la sociedad de la antigua Roma hasta que fue incorporado en la cultura cristiana occidental. Pasó de una conquista individual a ser inherente a la condición humana. Pensad un momento en lo que sucede con el aborto. Cuando un gobierno decide, caso Warnock en Inglaterra, 16 días, o otros que dicen en el primer instante de la anidación, 6 días, o como se comentaba el doctor Ignacio en España, 3 meses y algo más. Cuando un gobierno decide, cuando yo soy persona, hemos pasado de la dignidad que la persona tiene por su naturaleza constitutivamente a una dignidad política. Ahora ya no la tengo yo por mí mismo, ahora me la otorga el Estado y ahora es el Estado que dice cuándo yo soy persona. A los 6 días, a los 16 o a los 3 meses. Eso es lo que pasó en la última guerra mundial. ¿Quiénes tenían derecho realmente a vivir o a sobrevivir allí? Pues solamente aquellos que pertenecían a la raza ariana. Los que Hitler decidió que no eran de la raza ariana no tenían derecho. Es decir, es delicado. Esto del aborto lleva consigo muchísimos problemas. Una de las notas que me llegaba a principio de año es que el 50% de los abortos en España se los lleva Ecuador, Rumanía y Marruecos. El 50% de los abortos españoles se los lleva Ecuador, Rumanía y Marruecos. Luego, atención. En la sociedad romana preimperial la dignidad respondía a méritos, en una forma de vida que estaba ligada por una parte a la esfera política y por otra a una recta moral. En Roma, la condición principal para adquirir dignidad era la acción política, la pertenencia al Senado, junto a la integridad moral. El pertenecer a la nobleza romana, el tener entre los antepasados héroes troyanos, reyes o como César, una diosa, confería más brillo a esa dignidad. El romano defendía su dignidad, luchaba por ella, la sentaba y la lucía. Esta no tenía un orden rígido, podía aumentarse, rebajarse, perderse, restituirse. La dignidad era un logro personal que por un lado daba derecho a un poder y por otro, por el impulso interior a ser moralmente intachable, exigía un deber. Según esto, según este esquema romano, los que hoy están en la cárcel, según ustedes, ¿tendrían la misma dignidad que aquellos que están en la calle o no? En cuanto a personas, tienen la misma dignidad, que les es constitutiva. La dignidad no puede ser un robo, conforme a un modelo, un parámetro, que muchos no alcanzarían. La evolución de este concepto a través de la historia del pensamiento occidental lleva a la conclusión de que la dignidad humana no puede ser fruto de una conquista, pues serían muchos los que, conforme al parámetro establecido de dignidad, no la alcanzarían. La dignidad es intrínseca a la persona humana en razón de lo que es específico de su naturaleza, su ser espiritual. Esta dignidad es más que moral,
más que ética, más que psicológica. Esta dignidad le es al ser humano constitutiva. Su naturaleza es ontológica. No se la puede dar él a sí mismo, ni podemos hacerla depender de su vida moral. Tampoco se la puede dar el Estado, como sucedía en Roma, o la sociedad, aunque a ellos les corresponda reconocerla y vigilar que no haya violaciones. La dignidad propia del hombre no existe en grados diversos. Sería absurdo decir que los hombres son más o menos explotables, más o menos usables, como se pueden usar las cosas en general. Esa dignidad nuclear o fundamental se tiene o no se tiene. No puede haber hombre que no la tenga. Ella se adquiere con la existencia y se pierde con la muerte. Es decir, no hay nada más que dos interrupciones en toda nuestra vida: la concepción y la muerte. En cualquier otro instante que interrumpamos ese proceso evolutivo, hemos matado a ese ser humano. Y es lo mismo que le matemos en los primeros días después de la concepción, que lo matemos cuando ya todavía tiene el Alzheimer o el Parkinson. Es lo mismo. Hemos matado, hemos interrumpido un proceso por una vía que no es la natural, como es la muerte, y entonces hemos matado a ese ser humano. Dignidad del unión humano. Voy a sintetizar porque si no... Vamos a ordenar esta exposición de acuerdo a las siguientes preguntas. ¿Qué es un embrión humano? A lo que adelantamos, la respuesta que propondremos es un organismo perteneciente a la especie humana. Segundo, ¿qué trato corresponde darle a ese organismo? A lo que responderemos, el que es debido a una persona humana. ¿Qué se puede inferir de una sociedad que le niega ese trato? A lo que responderemos que ella no alberga un respeto cabal a la persona humana. Fijaos qué incoherencia, ¿no? Hoy, en función de que los laboratorios quieren vender la píldora del día después, y hay que decir que la píldora del día después no es una píldora anticonceptiva. Había tantas píldoras anticonceptivas cuando salió el tema del levonorgestrel, y anterior a ella había ya una que hizo mucho daño en los Estados Unidos, no voy a entrar en la explicación ahora, de 25 miligramos de tinilestradiol y prostaglandina, con las consiguientes consecuencias que tuvo eso de una cantidad de niñas, el 75% hijas de madres que tomaron la píldora el día después y que no funcionó, tuvieron cáncer de útero en el momento del desarrollo. Esos son datos que los Estados Unidos facilitaron. Después el laboratorio recogió las píldoras que tenía en todas las farmacias, compró el estudio, lo metió bajo llave y no se volvió a hablar más nunca más de eso. Pero estas niñas efectivamente se comprobó que el 75% de ellas, si venía un niño no pasaba nada, el testosterona no estaba afectado, pero si venía una niña, un estrógeno venía a dar la vuelta y efectivamente empezaba el cáncer de útero en el momento del desarrollo. Bueno, pues esta píldora del día después nace a todas luces para evitar un embarazo. En las dos primeras fases, de acuerdo con que no voy a entrar en el análisis de ellas ahora, se podría decir que son manipulatorias o que tengan algún efecto anticonceptivo, pero la última necesariamente es abortiva. Ahora, ¿por qué no los laboratorios, cuando uno va al Vademecum, no ve ahí escrito píldora abortiva? Porque consideran los laboratorios que la vida empieza en la anidación, no en la fecundación. Y por tanto, si empieza 6 días después, para ellos no hay problema en que efectivamente lo que ya está fecundado no se pueda añadir. Pero la píldora nos están engañando una vez más los laboratorios para los que queremos, y no hay motivo, no creo que haya ningún análisis que resista desde el punto de vista científico el hecho de que la vida empieza en la concepción misma, pero hay algunos que dicen, pero claro, hay 24 horas de presingamia. Hasta que se funden los pronúcleos pasan 18 o 20 horas. Sí, pero en esas 18 o 20 horas desde que el espermio pasa a la zona penosa, cierra la puerta y se instala dentro del óvulo, hay una serie de reacciones químicas necesarias para que los pronúcleos se fundan. Pero el ser humano no es solo ADN. ¿Qué hacemos con el líquido amniótico? Lo tiramos a la basura.
¿Qué hacemos con el cordón umbilical, salvo en aquellos casos en el que los congelan? Lo tiramos a la basura. ¿Qué hacemos con el saco vitelino? Lo tiramos a la basura. Pero si habría embarazo sin todo eso no es ADN. Todo eso es parte de la zona de la zona celular que no es ADN, pero que sin eso no hay absolutamente embarazo. Por otro lado está el tema de la fecundación in vitro. A los 2 días lo tienen que introducir en el útero, es lo más rápido que se puede, precisamente porque es una célula que tiene que alimentarse. Y resulta que los sobrantes los congelan a los 2 días y a los 3. Y resultaría que estos que se congelan podrían introducirse en otro útero o en el mismo de la señora más tarde, tendrían vida, pero desde el punto de vista natural no habría habido más hasta los 6 días en que se miran en el endometrio y dicen: me están engañando por todos lados, o quieren engañarme por medio. ¿Cómo es posible que los que se congelan a los 2 días y ellos mismos lo hacen, y lo hacen sabiendo que hay vida? Porque después la trasplantan en un tercer útero, habría vida, y sin embargo, en el orden natural, hasta los 6 días no hay vida. Usted uno se da cuenta de que hay demasiado engaño, que hay demasiada cuestión. Y a lo que se refiere a la presingamia, pues el ser humano, el embarazo tiene ADN y tiene mucho ADN, como hemos visto, que no es ADN, pero que es indispensable para que el embarazo se lleve a término. Vamos a ver si eliminamos cosas por aquí. Todo esto entonces vale desde el momento de la fecundación. No hay ninguna razón sólida para pensar que un embrión es menos un organismo humano antes de la implantación en el útero que después de ella. Los famosos 14 días del informe Warnock son un plazo absolutamente convencional y dictado por razones más bien interesadas, pero sin base conceptual que resista el análisis. Los eventos de la fecundación son muy rápidos. A los pocos minutos de penetrar el espermatozoide se inicia un juego recíproco entre sus componentes y los del óvulo para dar inicio a un proceso enteramente nuevo. El centríolo del espermatozoide gobierna los movimientos de la primera división del huevo. Los productos del citoplasma ovular ayudan a descondensar la cromatina del espermio. La síntesis de ADN y la transcripción de genes aportados por el espermatozoide pueden comenzar antes de que se fusionen los productos. Los componentes de las que fueron dos células trabajan ahora armoniosamente como partes de una sola. Se ha iniciado la trayectoria en el sentido de trayectoria en el espacio de fases de un sistema físico-químico propia de un organismo. Puesto de otro modo, ¿desde qué momento tiene derecho a la vida? Pensemos por un momento en este concepto tan peculiar de derecho a la vida. La propia existencia no es una cosa a la que uno tenga un derecho, que sea de la misma especie de los demás. No tengo derecho a la vida en el mismo sentido en que tengo derecho a ser propietario o a expresarme libremente. El derecho a la vida es más bien el fundamento o condición de todos los derechos y bienes posibles. Ciertamente, cuando morimos de muerte natural, no es violado nuestro derecho a la vida, como en cambio lo estaría si nos asesinan. Se puede decir con perfecta propiedad que desde el momento en que existe un organismo humano se hallan en alguna fase de su desarrollo las funciones de relación que le son propias. Da la impresión de que cualquier punto que se escoja para decir aquí se inicia el desarrollo de las funciones de relación es completamente arbitrario y refleja el deseo de encontrar un punto de discontinuidad más que la existencia de tal discontinuidad. Haciendo una brevísima incursión en el terreno de la filosofía, que en parte hemos evitado hasta ahora, en este apartado diríamos que la persona humana existe en un cuerpo y es propio de ese cuerpo hallarse siempre en algún estado de desarrollo. Entonces, reformulando la pregunta, ¿cuál es el trato debido a un organismo que tiene tantas probabilidades de ser efectivamente una persona?
Cuando algo muy grave está en juego como la vida de alguien, la menor incerteza plantea un problema moral, y por eso respondemos que ante cualquier mínimo grado de incertidumbre se le debe al embrión el respeto que se le debe a una persona. Pero el mundo biomédico de hoy muestra un creciente desarrollo de acciones destructivas contra embriones y fetos. La manipulación embrionaria, el aborto, para no hablar del infanticidio, muestran que estos organismos humanos son tratados como cosas y de ningún modo como personas. ¿Qué significa entonces que se niegue al embrión el derecho a vivir? En el estado actual de nuestros conocimientos no importa tanto la seguridad de que el organismo embrionario sea una persona como que no existe un respeto adecuado a la persona humana. No tanto las dudas sobre el estatus del embrión como el desdén por el hombre. Nunca como en este momento se ha demostrado tanto desdén por la persona humana y por el hombre. Hay una especie como de desprecio por la persona. La postura tolerante frente al aborto o a la experimentación o manipulación de embriones no sería pues posible sin un trasfondo de menosprecio a la persona humana en general. Es paradójico que esa postura sea muy difícil de conciliar con las principales corrientes de las que se nutre la ética contemporánea. Estas necesitan en realidad de la persona humana. Es el testimonio involuntario que aportan sistemas éticos rígidamente racionalistas y aún ateos. En efecto, podemos mirar una ética radicalmente utilitarista como la bioética que preconiza Singer, o bien la llamada pragmática trascendental de Apple o el velo de la justicia del que habla Rawls, para no mencionar sino unos pocos. Pero ninguna de estas éticas convencionales conceden a la persona un sitio propio y previo a su formulación. Todos ellos tienen un punto de partida, el carácter universalmente obligatorio de la ética y, por tanto, la condición única de la persona humana, capaz de formular principios de comportamiento libre que le sean universalmente obligatorios. Así se responde en el fondo a la exigencia de Kant, pero ninguna de estas posturas da una respuesta satisfactoria a una cuestión que es lógicamente previa. ¿Por qué habría de sujetarme a normas de racionalidad? ¿Por qué habría de considerar que mi persona es algo cualitativamente diferente de todo el resto de la realidad? Carecería de sentido una ética racional que no le concediera a la persona humana un sitio propio y previo a su formulación, pero en alguna forma ese sitio está necesitado de justificación. El verdadero problema de la ética no es determinar cuál es la conducta más racional, sino establecer por qué habría ella de ser seguida. Es un problema de sentido. En un mundo así, hasta los consensos pierden toda significación trascendental de acuerdos entre seres libres y se transforman en una manera de convivencia que persigue evitar peores conflictos. Por eso tenemos una especie de necesidad moral de las personas. Se da hoy una misteriosa nostalgia por la persona. Sentimos que sin ella no podemos vivir humanamente, pero eso no es suficiente. Termino con alguna idea. ¿Dónde estaría la causa de todo esto? Pensemos, por ejemplo, en la fecundación in vitro. Hemos pasado de la procreación a la producción, de la procreación a la fabricación. Ahora estamos fabricando seres humanos en el laboratorio. Hemos pasado a comprar incluso esa fecundación. En Chile costaba 5 o 6 mil dólares una fecundación in vitro. Ya entramos en el campo de la industria y como sucede en el campo de la industria siempre hay desechos y los desechos aquí son embriones que quedan en crioconservación y cuando ya se han caducado, como todos los productos, los tiramos a la basura o los prestamos para la investigación. Ha sucedido en Chile, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, que un niño a los 6 años, nacido de la probeta, nacido de la fecundación in vitro, tenía un problema, tenía una leucemia muy agresiva. Y buscamos inmediatamente el trasplante medular.
que descubrimos que el DNA del padre no era tal DNA. Es decir, que el hijo no tenía el DNA del padre. Bueno, empezamos a pensar qué ha pasado aquí. Y entonces, pues bueno, vamos a ver al jefe del laboratorio, el que había hecho aquello, y descubrimos que el DNA de esta criatura era el del laboratorio, porque claro, había $5.000 en juego, y para no perder los $5.000, como se ve que los espermios o estaban infectados, o eran perezosos, o no lograban la fecundación, cogió y puso su propio espermio y tiró para adelante. Si el niño no hubiera tenido un problema de leucemia, nunca habría sabido el padre que ese no era su hijo. Pero en este caso se descubrió el pastel. Bien, uno se da cuenta de la cantidad de... Bueno, la revista Nature publicó, no ahora, hace 5 años, un artículo en el que recogía, se fueron estos investigadores a ver un poco estos niños que habían nacido en la probeta. En aquel momento tenían 20 años, 20, 22. Bueno, para saber algo de ellos. Y es verdad que lo que hicieron, yo creo que le faltó investigación a Nature. Pero Nature no publica un artículo si no está seguro de que realmente es verdad. Estos niños venían casi todos con un coeficiente intelectual entre un 25 y un 30% menor que aquellos de su propia clase y del entorno donde estaban. Claro, en una fecundación normal, en un acto sexual normal, ¿verdad? Pues entre esos 200 millones de espermios se van ayudando unos a otros en grupos de 100 y alcanza el más fuerte, el más vigoroso, alcanza el óvulo. Pero en una probeta de esos 200 millones yo cojo unos poquitos, los meto ahí, ¿verdad? Miro a ver cuál es el que se mueve más y digo, este será el más espabilado. Y entonces cojo y hago fecundar, claro, el óvulo con el más espabilado. Pero entre 200 millones, ¿ustedes creen que habría aceptado? Seguramente que es el más idiota. Y bueno, esta cuestión, que me parece así, que lo provoca risa, es lo que realmente sucede. Que tú no puedes elegir entre 200 millones el mejor porque es imposible. Coges unos cuantos, 100 al máximo, lo preparas un poco, lo lavas, hasta que uno de ellos fecunda el óvulo. Pero habremos escogido el mejor, yo creo que. La naturaleza sí, independientemente de que ese niño que ha recibido el mejor espermio, después, porque crece en un ambiente hostil, no logre llevar adelante toda la inteligencia de la que posee, pero no cabe duda que la tiene. La naturaleza se la entrega, somos nosotros los que después hacemos lo que no tenemos que hacer. Pero en el caso de la fecundación in vitro, claro, uno se da cuenta de que no es el modo, que ya sabemos que no podemos entregar lo mejor y que seguramente sería bueno no hacerlo. Termino entonces haciéndoos una interrogación. Yo creo que el problema nuestro es que estamos enfermos en el amor. Estamos enfermos en el amor. Yo escribía hoy alguna frase, a ver si os ayudo con esto y me ayudo a vivir. Si el amor es quien preside el acto sexual, los dos, hombre y mujer, harán el esfuerzo de donarse sin reservas y se preocuparán más del otro que de sí mismos. Estarán más pendientes de lo que necesita, siente y ama el otro, más que de sí mismo, porque en el fondo amarse de verdad es amar al otro más que me amo a mí mismo. Esta experiencia de carácter hondamente espiritual es mucho más fuerte y de mucha más calidad y satisfacción plena que aquella presidida por el egoísmo de quien piensa solamente en llegar solo él al orgasmo. Si Cristo estuviera aquí, hoy le llamaríamos el guayaquileño, no el nazareno, porque si estuviera aquí hoy no habría nacido. Viene aquí, a este auditorio, ustedes no serían católicos, no han nacido en la iglesia todavía. Bueno, y le preguntáramos, bueno, esto de la vida sexual, Señor, parece que es un problema. Explícanos un poco. Y él diría, bueno, pues los dos tienen que llegar al orgasmo. ¿Y por qué? Porque es un acto de amor. Si fuera un acto de egoísmo, habría que llegar a amor. Pero si es un acto de amor y usted lo llama así, voy a hacer el amor, que suena feísimo, pero bueno, pues si es un acto de amor, los dos tendrán que llegar a amor. Y no uno solo, sino los dos. Pero hay un más allá del orgasmo, que lo justifica y lo engrandece. Y en el caso de que por alguna razón este orgasmo no se diera, el amor mismo lo cubre. Eso dice San Pablo. No dándole importancia al hecho. El amor es dialogar, no impositivo. Busca siempre el
verdad es que yo potencie eso. ¿No? El amor no puede ser reductivo. El amor no puede ser excluyente, tiene que incluir al otro en el propio corazón. El amor no puede ser impuesto, tiene que ser dialogado. ¿Cuántas relaciones son impuestas hoy en la sociedad? Por lo menos en Loja me he oído mucha gente durante la semana. Y es que, mire, mi marido me dice que lo quiere cuando lo quiere y si no se lo doy se va a buscarlo por ahí. Entonces yo, pues aquí tengo que subyacer a este deseo. Es decir, falta diálogo. El amor tiene que ser dialogado y tiene que ser dialogante. No puede ser impuesto. Por otro lado, y con esto termino, a mí me parece que el amor lleva un dolor. Por lo menos en mi experiencia íntima podría escribir más libros sobre el tema del dolor del amor que el amor mismo. El amor lleva un dolor. Enamorarse de alguien es empezar a sufrir, ¿o no? El amor es un sentimiento bellísimo, lo lleva adentro. No sé, yo estuve enamorado antes de la vida religiosa, que no sabía lo que es eso, y mi novia era más guapa que todas ustedes porque era mía. Y uno lleva, le brillan los ojos, tú lo miras y dices, está enamorado. Pero al lado de ese enamoramiento, al lado de ese sentimiento, ya empieza el dolor. Ya empieza la lágrima. Yo creo que el fracaso de la vida sexual de las parejas hoy, y sobre todo de la relación de pareja, está en que no queremos pagar el tributo que el amor lleva consigo, y es la lágrima y el dolor que lleva dentro. Hoy amar exactamente a un ser humano significa tener que morir a una idea, a un gusto, a un deseo. Siempre tienes que estar muriendo algo. Te casas con él, le gusta el fútbol, a ti no te gusta, pues yo te veo en el fútbol todos los sábados. ¿Por qué? Porque si no, claro, ¿cómo lo va a dejar solo? Porque no sabe con quién ha estado, los amigos, el alcohol, tengo que ir con él.